Bienvenidos a nuestro podcast con Evangelista Martín Orozco. En esta nueva temporada, la cual hemos titulado Yo sí creo en milagros, estaremos hablando de las ocurrencias, de los episodios que se han sucedido en mi vida personal y que son explicables solamente con la definición de milagro. Un milagro, como mencionaba en el video introductorio, es una intervención directa de Dios en nuestra realidad. Algunos creen, otros no creen en los milagros, pero de mi experiencia particular, yo puedo decir que yo sí creo en los milagros. Porque Jesucristo nos dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cuando creemos, cuando nuestra fe está puesta en Dios, la puerta de los milagros está abierta. El primer episodio. Bienvenidos a nuestro primer episodio, el cual lo he titulado ¿Dónde está? Transcurría el año de 1986-1987 aproximadamente. Era yo un joven, bastante joven muchacho. Sí recuerdo que ya yo había tenido la experiencia de conocer a Dios, conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Posiblemente estaba en el proceso de bautizarme y recuerdo que en ese entonces mi papá me acompañaba, o yo lo acompañaba a él a un negocio que él tenía, y allí escuché en algunas ocasiones conversaciones que él tuvo con otro joven un poco mayor que yo. Para ese entonces él tendría unos 22, 21 años aproximadamente, y aquel joven discutía con mi papá sobre la existencia de Dios, y yo honestamente no intervenía en la conversación, pero sí escuchaba. Y lo particular de esta situación era que aquel joven, me enteré un tiempo después, había sido cristiano. Él había conocido a Dios, había conocido del Evangelio, pero por razones que nunca indagué, aquel joven decidió no creer en Dios, decidió apartarse de la fe y discutía vehementemente que Dios no existía. Esto me hace pensar a mí sobre el peligro, realmente el peligro de creer y luego retroceder. Las consecuencias pueden ser bien devastadoras. Así que cuando creemos en Dios, debemos permanecer firmes en nuestra fe. Como le comentaba, aquel joven había decidido, por razones que nunca pregunté, no creer en Dios. Y como decía también, su énfasis era fuerte. Se veía que él estaba bien profundo y convencido de que Dios no existía. Lamentablemente para él, por supuesto. Pasó un tiempo y, digamos, posiblemente 1 año, 2 años, este joven sufrió una enfermedad y murió de la enfermedad. Ahorita no recuerdo cuál sea, pero él murió. En alguna ocasión yo recuerdo que fui a la casa de este joven, porque este joven, su mamá tenía negocios con mi papá de alguna manera. Ella le rentaba un espacio para el negocio de mi papá, y yo, por cuestión del trabajo, iba a visitarla. Y en este momento es cuando comienza lo que sería un milagro para mi vida. No sin antes hacerme la pregunta: ¿dónde está? Quédese con nosotros. Ya seguimos con más de Yo sí creo en milagros.
Gracias por continuar con nosotros en este segmento, ¿Dónde está? Les comentaba que visité la casa de esta señora por cuestión rutinaria de trabajo. Y recuerdo que cuando entré a la casa, miré el cielo. Y cuando miré el cielo, pasó por mi mente, ¿dónde está Dios? Permítame explicarle el grado de incredulidad al cual yo fui sometido en ese periodo de mi vida. Que yo decía, lo único que veo son nubes. Y si veo más allá, veo estrellas. Comenzó una crisis, porque fue una crisis de creer. Simplemente aquella fe que había nacido en mi corazón estaba siendo atacada por la incredulidad. Quiero acotar aquí el hecho de que ese pensamiento, esa corriente de incredulidad, si la podemos llamar así, se sucedió en el lugar donde este joven habitaba. Esto me quiere decir a mí, y para los que ya somos cristianos y tenemos experiencia en la fe, sabemos que este espíritu de incredulidad es territorial. En esa casa había un espíritu de incredulidad, había un espíritu de ateísmo, que en ese momento a lo que yo me acerqué a esa casa, me atacó. Dando esa acotación, solo quiero decir que los lugares que visitamos, los lugares que vamos, siempre debemos ir protegidos por Dios, con una oración. En ese momento comenzó una jornada de lucha en mi mente, porque tan sencillamente yo no veía a Dios, y como no lo veía, yo cuestionaba su existencia. Quiero decir también que si hay algo que Dios mira aparte de la fe, es la sinceridad de tu corazón. Yo pasé por esa experiencia de no creer, y permítame decirle, fue el momento de mi vida en el cual me he sentido aislado, desconectado y con el frío en mi corazón más profundo que yo haya experimentado. Simplemente porque no creer en Dios significa que le hemos puesto de lado y que Él ya no está en nuestra vida. Era joven yo. Tenía fe. Mi fe pasó por una prueba. Yo pude decir en algún momento que Dios no existía, pero no lo hice como conclusión. En mi sinceridad, recuerdo que fui a la maestra de mi escuela dominical, ¿no?, mi estimada hermana Nilvia Magdaleno, Dios la bendiga donde está, y yo le conté la experiencia. Yo le dije, yo no veo a Dios, yo no puedo creer en Él. Y aquí es donde comienza el milagro. Y el milagro a veces viene en personas, a través de la oración, a través de la iglesia. Yo se lo comenté a ella se lo comentó a los hermanos, y los hermanos comenzaron a orar por mí. Esta etapa de no creer duró casi como un mes, y yo les digo que ha sido la experiencia más horrible que yo he podido experimentar en mi corazón. Como les decía, el frío, la desconexión, el abandono en el que yo me sentía era completamente profundo. Era algo que me hacía sentir simplemente alejado.
Gracias por continuar en nuestro podcast con Evangelista Martín Orozco. En nuestra temporada Yo Creo en Milagros. En este segmento quiero seguir hablando de la experiencia que yo la calificaría como una experiencia de oscuridad, una jornada dura y difícil, donde aquel sentimiento de desconexión, de abandono, estaba presente en mi vida y fue un tiempo que, aunque gracias a Dios fue corto, no lo quiero recordar ni experimentar una vez más. El no tener fe, el dudar, el creer, el no creer en Dios, lo catalogo otra vez como la experiencia más terrible que yo haya vivido como persona, como hombre, como joven y por supuesto como cristiano. La oración es la puerta a los milagros, y vino el milagro después de que los hermanos de la iglesia oraran por mí y se interesaran de manera sincera por mí. Recuerdo que un día aquella venda de mis ojos, aquel frío de incredulidad se deshizo. Y a partir de ese momento comencé a creer de nuevo. Y allí estuvo el milagro de la fe. Si tú tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, si tú crees en Dios, ese es el milagro más grandioso que puede ocurrir en tu vida, porque has aceptado el regalo que viene de Dios. Recordemos que aún la fe viene de Dios. Así que ese primer milagro me sacó a mí de una parte de mi vida, de una etapa de mi vida de oscuridad. Y gracias a la oración de un grupo de personas, gracias a que Dios mira un corazón que es sincero, gracias a que Dios tiene misericordia también, me dio el regalo, el milagro de la fe. Tú dirás, bueno, yo no tengo fe y quiero tenerla. Permite que el milagro de la obra de Cristo en la cruz del Calvario te traiga al conocimiento, te traiga a la aceptación del que es el único, no solamente regalo, pero milagro de Dios para con el hombre, su Hijo Jesucristo. Más a todos los que le recibieron, aquellos que aceptan, aquellos que creen, Dios les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de la fe, herederos de los milagros. Y hoy yo te invito no solamente a creer en milagros, sino a que pongas tu fe en Jesucristo. Él es el milagro de Dios para el hombre. Era imposible que el hombre sea salvo. Jesucristo lo dijo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Él sacrifica su vida por ti y por mí, cuando Él resucita, es el mayor milagro que pueda ocurrir para nuestras vidas, en que en Él tenemos la salvación. ¿Tienes tu fe? ¿Quieres permitir a Dios el milagro de la salvación en tu vida? No rechaces a Dios. Él te está llamando. Este es el podcast de Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga.